Muy buenas tardes. He estado muy disciplinada, trabajando mucho en nuestra temática. Terminamos de hablar del aparato digestivo ayer y hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el sistema respiratorio en la estética. Respirar también se ve bonito, sobre todo cuando uno respira bien. Para respirar bien hay que tener el tronco erecto, hay que tener los hombros en posición horizontal. Si estamos de pie, lo ideal es que el peso esté repartido homogéneo sobre los dos pies. Y si estamos sentados, también lo ideal es que las manos estén puestas sobre los muslos o apoyadas en la superficie de trabajo. El sistema respiratorio, que yo pienso que se debiera llamar sistema ventilatorio, la respiración es una condición bioquímica que realizan las células en las mitocondrias, utilizando oxígeno para oxidar la glucosa y obtener energía, y liberando dióxido de carbono y agua después de ese proceso de oxidación. En cuerpos como el nuestro, pluricelulares y con una importante cantidad de actividades de carácter tanto aeróbico como anaeróbico, nosotros somos unos permanentes consumidores de oxígeno y generadores de dióxido de carbono. En esa generación de dióxido de carbono pues tenemos que deshacernos de él. Y existen una serie de mecanismos bastante interesantes, metabólicos dentro de los tejidos, que propician una cosa que se llama el equilibrio ácido-básico. Y están los otros mecanismos mecánicos y cardiovasculares mediante los cuales nosotros llenamos de aire nuestros pulmones y establecemos un intercambio entre el aire que ingresa a los pulmones y la sangre que está irrigando los pulmones para robar de la sangre el dióxido de carbono y aportarle a la sangre el oxígeno, que luego va a ir por el sistema vascular a los demás tejidos. De manera que de la mecánica respiratoria y de la integridad funcional del aparato respiratorio dependen en gran manera la oxigenación de la sangre y en consecuencia la oxigenación de los tejidos. El equilibrio ácido básico. El equilibrio ácido básico es un fenómeno en el cual tienen que jugar muy bien las condiciones respiratorias, las condiciones metabólicas renales también. Entonces, nuestro sistema respiratorio empieza con una cosa que llamamos el tracto respiratorio superior, que empieza en la nariz. Hemos discutido desde que empezamos a hablar de anatomía de superficie esa importancia de la nariz. En este congreso que llevaremos a cabo el 31 de mayo, 1 y 2 de junio de este 2025, tendremos una autoridad en rinología y senos paranasales hablando de la importancia de esa integridad anatómico-funcional del macizo facial y de la nariz. El aire ambiente es obviamente muchísimo más frío que nuestra temperatura interna. Nosotros tenemos una temperatura interna que oscila entre 37 y 38 grados centígrados, así que respirar y meter hacia nuestros pulmones, dentro de nuestro tórax, un aire de 14 o de 20 grados centígrados sería altamente nocivo. Y aparte de eso, meter un aire tan seco como el que hay en el medio ambiente sería muy nocivo. Entonces nuestro tracto respiratorio superior está diseñado en primer lugar para filtrar el aire de cuerpos extraños. Nosotros tenemos una serie de pelos y una secreción mucosa dentro de las fosas nasales que atrapa las partículas grandes que hay dentro del aire para que el aire llegue lo más limpio posible de residuos hacia los senos paranasales, que son unas cavidades neumáticas, son unos huecos que se llenan de aire que tenemos en los maxilares superiores, en unas celdillas de un hueso que se llama etmoides, allá atrás en la base del cráneo en un hueso que parece un murciélago que se llama el esfenoides,
y en nuestro hueso frontal. Ahí tenemos también los senos frontales o el seno frontal. Hay personas que tienen uno solo, yo lo tengo biloculado. Ese aire ingresa por la nariz, impacta el órgano de Corky, que nos permite identificar feromonas y de tal manera identificar emociones y circunstancias en el medio ambiente. Luego impacta la mucosa olfativa o mucosa pituitaria. Eso envía una cantidad de señales al sistema nervioso central de acuerdo con los componentes químicos y los elementos que otros seres vivos pueden aportar al ambiente en el cual estamos. Estaba leyendo acerca de la respiración en bipedestación y me encontré un artículo muy interesante de unos biólogos que plantean que las alergias que presentamos los humanos están dadas por nuestra rápida incorporación en nuestra bipedestación. Esa marcha, ese ser un bípedo erecto, hace que recibamos muy rápidamente hacia las mucosas una serie de sustancias extrañas, lo que genera un fenómeno alérgico. En este momento acá en Carupa tengo florecido completamente el pasto y la cantidad de polen que hay en el ambiente es altísima, entonces llevo 3 días con una conjuntivitis y una rinitis alérgica muy importante por esa cantidad de alergenos, porque todas las sustancias de otros orígenes pueden comportarse eventualmente como alergenos en nosotros. Esa nariz, además de filtrar y retener ese tipo de elementos extraños en la red que se forma entre las filancias del moco nasal y los pelos de la mucosa nasal, tiene la función de empezar a humedecer ese aire y a calentarlo. Entonces, entre más frías son las zonas, más grandes son las narices de los humanos que las habitan, porque necesitamos calentar el aire. La nariz, en la nariz tenemos también unos repliegues óseos que se llaman los cornetes, 2 que corresponden al hueso etmoides, que son el primero y el segundo, y un tercero que es independiente, y esos cornetes o turbinas tienen una forma particular que produce una turbulencia del aire dentro de la nariz, lo que mejora la humidificación y el calentamiento, y además esa turbulencia dirige ese aire hacia los senos paranasales con el objeto de humedecerlo. Entonces nosotros inspiramos, llenamos de aire todo el tracto respiratorio, tanto superior como inferior, y eso va migrando en escala, es decir, el aire que tenemos aquí entra, luego viene el otro y así sucesivamente de manera casi laminar, pero pierde la condición laminar en tanto aparecen las turbulencias de los cornetes. En algunas personas que tienen fenómenos alérgicos muy importantes o en algunas personas que tienen trastornos genéticamente codificados de la relación anatómica entre la nariz y el macizo facial, se sucede que esos espacios son muy pequeños, entonces el aire golpea violentamente las mucosas, las irrita y entonces aparece el fenómeno que vemos en los infantes como el fenómeno de respiración oral. Si los que me están escuchando han tenido hijos, saben que si uno ocluye las fosas nasales de un recién nacido, el recién nacido se desespera y no puede respirar. Nosotros naturalmente no sabemos respirar por la boca. Nosotros naturalmente respiramos por la nariz. Esa respiración nasal permite muchísimas cosas respecto de la higiene y la adecuación del aire que vamos a introducir en nuestro tracto respiratorio, pero también tiene mucho que ver con eventos de carácter neurológico. Estaba también revisando una documentación acerca de memoria y de inteligencia cognitiva que muestra que la memoria es mucho mejor y más duradera en los respiradores nasales que en los respiradores orales. Sin embargo, cuando las personas tienen este tipo de trastornos o tienen fenómenos alérgicos muy intensos que producen una importante congestión nasal, con edema de la mucosa, que ocluye los meatos y que
agranda los cornetes impidiendo la adecuada circulación del aire por la nariz, se desarrolla la conducta de respiración oral para sobrevivir. Los respiradores orales empiezan a deformar su paladar, hacen paladar ojival, en vez de que el paladar esté constituido por dos láminas planas, entonces el paladar se hace en ojiva y los dientes se van para adelante. Así no chupen dedo. Los chupadores de dedo tenemos paladar en ojiva porque lo empujamos y tenemos los dientes hacia adelante porque durante la manía de chupar dedo deformamos la condición de modelación ósea de nuestra cavidad oral que tiene como techo el paladar, y el paladar, que es el techo de la boca, es el piso de las fosas nasales. Ese aire va a pasar hacia atrás, hacia unos orificios que tenemos que comunican con la rinofaringe. La faringe es una cavidad que tenemos detrás del macizo facial y por delante de la columna cervical. Esa rinofaringe tiene un anillo que se llama el anillo tonsilar, que son unos ganglios linfáticos o amígdalas tonsilares que están estrechamente relacionados con otras amígdalas que conocemos muy bien y que las vemos muy bien cuando abrimos la boca y sacamos la lengua en el espejo, que son las amígdalas palatinas o tonsilas palatinas. Estos órganos no son otra cosa que ganglios linfáticos. Los linfáticos son muy importantes en estas áreas porque son áreas que reciben contaminantes, que reciben gérmenes con mucha intensidad y con una gran magnitud en sus inóculos, y eso genera la necesidad de una reactividad inmunitaria inmediata para evitar que tengamos problemas de procesos infecciosos. Las coanas se llaman esos orificios posteriores de la nariz. Algunas personas nacen con estrechez de las coanas y entonces también tienen que desarrollar la disciplina de respiración oral para poder sobrevivir. De la rinofaringe vamos a la orofaringe, que la vemos, la observamos, es un punto que hay de compartir entre el tracto respiratorio y el tracto digestivo. En la orofaringe tenemos una pared posterior que la vemos claramente ahí detrás de la úvula y detrás de las amígdalas palatinas, y de la orofaringe se comunica hacia la hipofaringe, que es el segmento más inferior de esa cavidad. Ahí en la hipofaringe nacen dos tubos, uno adelante que se llama la tráquea, que se llama la laringe, y otro atrás que se llama el esófago. La laringe tiene un grupo de cartílagos, de los cuales el más importante y el más grande es el cartílago tiroides, que en los varones es mucho más prominente, lo llaman popularmente la manzana de Adán. Ese cartílago tiene otros cartilaguitos laterales que se llaman los aritenoides, en los cuales se insertan los musculitos de las cuerdas vocales. Se llaman cuerdas vocales porque producen voz. No se llaman bucales porque no están en la boca, están en la laringe. Y una argolla que tenemos por debajo del cartílago tiroides, que es el cartílago aritenoides, que va a continuar con los anillos cartilaginosos que forman la tráquea. De la hipofaringe, el aire debe pasar naturalmente a la laringe. Cuando nosotros comemos, como lo explicaba cuando expliqué la mecánica de la deglución, ahí en la laringe tenemos otro cartílago que se llama la epiglotis. El orificio que da inicio a la laringe se llama la glotis. Y el cartílago epiglotis ocluye la glotis cuando nosotros hacemos deglución, para que los alimentos pasen hacia atrás, como en una resbaladera, hacia el esófago y no vayan a entrar al tracto respiratorio, donde podrían causarnos la muerte. Esa posición de la laringe y todo ese fenómeno de la fonación se dio por algo muy, muy interesante, y que creo que también hablé cuando hablé de la mecánica de la mano, cuando hablábamos acerca de la anatomía de superficie y de los miembros. Todos los animales abrevan con el hocico, con el pico, con la boca pegado a la superficie del agua. Nosotros no. Nosotros abrevamos
recogiendo el agua en las cuencas de las manos y llevando el agua hacia la boca. Hemos evolucionado, entonces ahora tenemos recipientes, llevamos el recipiente a la boca, estamos en posición vertical y hacemos el consumo del líquido. El haber desarrollado el movimiento de oponencia permitió que la mano humana hiciera una cuenca. Esa cuenca le permite al humano cargar cosas dentro de ella como un recipiente y puede juntar los dos recipientes, haciendo una gran cuenca que le permita manejar mayores volúmenes. Eso es una ventaja en la supervivencia, porque cuando yo estoy erecto en el abrevadero, yo tengo un mejor control visual de mi entorno y puedo identificar los posibles predadores mientras me hidrato. En cambio, si yo tengo que sostener mi cuerpo sobre el piso utilizando mis manos y mis miembros inferiores y llevando mi boca hacia la superficie del abrevadero, yo no puedo tener control visual sobre el entorno y entonces es cuando soy vulnerable y puedo ser atacado por un predador. Entonces, esa posibilidad de consumir estando erecto y de mantener la visibilidad y el control del entorno nos mejora las posibilidades de supervivencia, pero impone una serie de cambios en nuestro cuello y en las estructuras de nuestro cuello. Entonces nuestra laringe tiene que subir. Esa elevación de la laringe permite que sea muy bien ocluida por la epiglotis. Cuando estamos haciendo deglución, nos da una mayor seguridad respiratoria y una mayor eficiencia deglutoria. Y además nos permite otros fenómenos bastante interesantes que tienen que ver con la comunicación oral, con la fonación, con la producción de mayor cantidad de sonidos. Y entonces nosotros producimos entre 5 y 7 sonidos. Realmente son 5 sonidos básicos: A, E, I, O, U, que hace nuestra laringe. Por eso esos sonidos los llamamos vocales. Y por eso los otros sonidos los llamamos consonantes, o sea, que ayudan a consonar las vocales. Y esas consonantes son las que nos permiten modular, y las consonantes están dadas por el movimiento de la musculatura de los tejidos blandos del rostro, particularmente de los carrillos y los labios, por los movimientos de la musculatura del tórax y del abdomen. Y además tenemos un órgano dentro de la boca, que es un órgano muscular que hace parte de la cavidad oral, que está dentro de la cavidad oral y que hace parte del sensorio y que hace parte del sistema digestivo, pero que también hace parte del proceso tan complejo neurológico que tiene nuestra especie, que es ese proceso de articulación de la palabra. Bueno, ese aire va a pasar de las fosas nasales y los senos paranasales hacia la rinofaringe, de la rinofaringe a la orofaringe, de la orofaringe a la hipofaringe y de la hipofaringe a la laringe. Cuando nosotros inspiramos, nuestras cuerdas vocales están relajadas, completamente abiertas, y el aire entra de manera directa. Por eso cuando yo me pongo un fonendoscopio y ausculto el tórax de un paciente sano, siento una corriente de aire que entra, no silba, no hay silbidos, ni hay ronquidos, sino una corriente de aire que entra libremente a través de la laringe hacia la tráquea. La tráquea está compuesta por anillos cartilaginosos alternados con anillos musculares hasta que llega a un punto que está detrás del ángulo del ovis en el esternón, y se divide, ese punto se llama la carina, y ahí se divide en 2 bronquios que se llaman bronquios fuentes. Un buen bronquio fuente derecho que va hacia el pulmón derecho y un buen bronquio fuente izquierdo que va hacia el pulmón izquierdo. La mucosa de la laringe es una mucosa cúbica. La mucosa de la tráquea y de los bronquios es una mucosa
columnar, es decir, sus células son más alargadas, pero además es una mucosa ciliada. Esas células tienen pelitos. Hay algunas células dentro de esa mucosa que se llaman células sebadas y otras células que son células mucinosas, cuya función es producir moco. Ese moco se produce para seguir lubricando, para seguir humectando y para seguir calentando el aire que va a terminar llenando los pulmones. Cuando nosotros expiramos, el aire sale y las cuerdas vocales se tensan. Y yo puedo dar la orden neurológica de que se tensen en diferente intensidad y en diferente lugar para poder, a través de la salida del aire, fonar, es decir, producir sonidos. Yo puedo simplemente inspirar y expirar sin producir ningún sonido, pero cuando yo hablo, yo estoy produciendo sonidos. Estoy con el sistema modulador graduando la cantidad de aire que saco por mi laringe y con el sistema fonador graduando la tensión de las cuerdas vocales para garantizar un buen timbre y un buen tono de voz. El timbre es característico del objeto, es decir, característico del individuo. Yo tengo el timbre de voz de Catalina Ucros y eso es como una huella digital. Nadie más habla igual que yo. Así me imiten. El tono va a estar regulado por las condiciones actitudinales del sistema nervioso central. Y ahí tenemos un fenómeno estético importantísimo. Porque no es estéticamente muy agradable. Alguien me habla ni. Sobre todo si tienes o manando fonadores en perfectas condiciones anatómicas, no suena nada bien que alguien saque el aire de la fonación por la nariz estando íntegro. Hay personas que tienen defectos estructurales, que tienen labio leporino y paladar hendido y que tienen este tipo de problemas, pero la inmensa mayoría de las personas tenemos unas estructuras anatómicamente normales. Entonces tenemos que tener claro que hablar bien, que sacar la voz en una tonalidad amable, en una intensidad audible, porque las personas que hablan en secreto y que no enfatizan las conversaciones también son un poco difíciles de comprender. Entonces, sin necesidad de gritar, sí podemos hablar con un tono amable, con una intensidad moderada, pero completamente audible, no con una intensidad baja, y con nuestro timbre característico. Es todo lo que voy a conversar con ustedes hoy acerca del sistema respiratorio. En el próximo encuentro, aspiro a que pueda ser mañana o pasado mañana, vamos a conversar acerca de lo que va sucediendo con el aire entre la tráquea, los bronquios y los pulmones, y de esa manera seguiremos entendiendo cómo cada elemento del cuerpo humano y cada función del cuerpo humano tiene que ver con la condición de competencia biológica y en consecuencia con la belleza, con la manifestación de la fortaleza sin pronunciar una palabra. Bueno, yo soy Catalina Ucros, soy médico cirujano y soy vocación de servicio. Que tengan una muy buena tarde y una feliz noche. Espero verlos a todos en el primer Congreso Internacional de Estética Regenerativa y de Medicina para el Bienestar en el Auditorio Arturo Calle en mayo 31, junio 1, junio 2 y aquí seguiremos en contacto. Un abrazo especial para todos y cada uno de ustedes.